Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este día. Esperamos que Él guíe nuestras vidas y también tenga misericordia de nuestro país. Vamos a ir a lo que es la escuela dominical, pero antes vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, les damos gracias, Señor, por este día, porque sin duda este es tu día. Rogamos que sea un día de bendición para cada uno de tus hijos y también, Señor, que aquellos que aún no te conocen tengan la oportunidad de escuchar las buenas nuevas del Evangelio de Salvación. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender un poco más a través del estudio de tu palabra, el contexto de lo que fue la obra del apóstol Pablo a través del libro de Hechos, y que podamos nosotros sacar ejemplos para nuestras vidas, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Vamos a seguir viendo ahora en el libro de los Hechos, en momentos difíciles para Pablo. Pablo es detenido y esto sucede en Jerusalén y vamos a ver esos acontecimientos. Ya en Hechos 21, del 27 al 36, ¿se acuerdan ustedes que él había ido a purificarse junto con, iba a realizar un sacrificio junto con otros 4 hermanos? Y 8 días después de la purificación inicial, el periodo que era requerido por la ley, Pablo regresa con los 4 hermanos al templo para cumplir con el voto de ellos. Estaban en eso cuando algunos judíos de Éfeso lo reconocieron e hicieron todo un escándalo acusándolo de haber metido a un gentil en la parte del templo donde estaba prohibido que estuvieran los gentiles. En este caso, Trófimo es la persona que los judíos pensaban que Pablo había metido en el templo. Este hermano aparece en Hechos 20, versículo 4, y también aparece como miembro de su compañía durante todo este viaje. Ya ahí aparece también en 2 Timoteo 4:20. Fueron tantos los gritos de los judíos de Asia que se produjo un motín, dice la Biblia, de grandes proporciones. Sacaron prácticamente a Pablo arrastrándolo del templo, cerraron el templo y comenzaron a golpear al apóstol. Probablemente tenían la intención de asesinarlo, gritando todo el tiempo, o más bien dicho, quitando la inmundicia, según ellos, del templo mediante el derramamiento de sangre. A todo esto el tribuno romano interviene en ese instante, librando a Pablo de las manos de los judíos, sin que se fuera la intención. Solo él quería saber qué era lo que estaba sucediendo. De hecho, no vino a rescatar a Pablo, sino para ver el origen de ese motín. Pena, ¿ya? Como no pudo averiguar nada a causa de la confusión que había por la multitud, ordenó que se llevasen de ahí a Pablo. Hechos 21, 35 al 36 muestra que incluso la gente siguió tratando de matar al apóstol, aún estando en manos de los soldados romanos. Ahora vamos a ver la defensa de Pablo ante los judíos. Esto está en Hechos 21, versículo 37, hasta Hechos 22, 22. En Hechos 22 se registra la primera de las 6 defensas que Pablo entabló frente a las acusaciones que los judíos le hicieron de actuar en contra de la ley de Dios y las costumbres de ellos. Las defensas aquí son ante la multitud. Por ejemplo, en Hechos 22, versículo 30 a Hechos 23, 6. Esto se produce ante el Sanedrín. En Hechos 24, versículo 10 al 21, ante Félix. En Hechos 25, del 8 al 11, ante Festo. En Hechos 25, versículo 24 hasta el 26, versículo 24, es una defensa ante el rey Agripa. Y finalmente en Hechos 28, del 17 al 20, ante los judíos romanos. Una característica en cada
cada defensa es la afirmación de Pablo de su inocencia y que en realidad actuaba conforme a la verdad de Dios y conforme a la línea de la tradición de los profetas. Fíjense que esto también es parte de la defensa de Esteban. Y el argumento que Pablo usaba cada vez que se retiraba de ministrar en una sinagoga, él citaba las profecías y acontecimientos del Antiguo Testamento que respaldaban el rechazo como decía, el rechazo de los israelitas a los designios divinos para con ellos. Es decir, ellos siempre estuvieron rechazando lo que Dios quería hacer con ellos. Cuando tuvo que defenderse ante el gobierno romano, es decir, ante Félix y Festo, hizo referencia a algunas acusaciones que podrían ser consideradas contra Roma. Pero el argumento que une a las 6 defensas era la idea de que el camino, hablando del cristianismo, representaba la esperanza de Israel, en Hechos 28:20. En otras defensas, en este conjunto, Pablo define esa esperanza como la resurrección. Podemos verlo ahí en Hechos 24:15, y la promesa que Dios hizo a Israel en Hechos 26:6-7. En resumen, toda la sección de esta defensa enfatiza el hecho de que la fe cristiana es la continuación de la fe del Antiguo Testamento, y si hay oposición de los líderes, del pueblo judío, es porque ellos están también siguiendo el comportamiento de numerosos líderes del Antiguo Testamento que rechazaban el plan de Dios en épocas anteriores, tal como les dije. Hechos 21, del 37 al 40, explica cómo era posible que Pablo pudiera hablar con esa multitud que hacía poco estaba golpeándolos con la intención de matarlos. Las primeras palabras al comandante de los soldados lo sorprendieron, ya que Pablo comienza a hablarle en griego. El tribuno pensaba que Pablo era el egipcio que había causado el motín poco tiempo antes, pero obviamente aquel egipcio no hablaba griego. Pablo se identificó en forma clara como ciudadano de Tarso y pidió permiso al tribuno para dirigirse a la multitud. Cuando éste se lo dio, el apóstol señaló con la mano y empezó a hablar en arameo. La frase lengua hebrea que aparece allí en Reina Valera se traduce en griego como te hebraidi dialecto, que literalmente dialecto hebreo, que tal vez era el arameo que comúnmente se hablaba en Judea desde el retorno de la cautividad en Babilonia. Este idioma probablemente no era conocido por el tribuno. Hechos 21:40 y 22:2 aclaran que la multitud guardó silencio al oír a Pablo en su propio idioma. El contenido de la defensa de Pablo ante esa multitud es lo que hoy por lo general llamamos los cristianos su testimonio. Estudiamos lo que pasó ya en Hechos 9, por lo que no nos vamos a referir a esto nuevamente, pero veremos hilos distintos o cosas distintivas de este pasaje. Se divide fácilmente en 3 partes, con lo que Pablo dijo acerca de su vida antes de recibir a Cristo, versículos 3 al 5, lo que fue su conversión a Cristo, versículos 6 al 10, y por último su vida después de recibir a Cristo, versículos 11 al 21. Pablo gasta relativamente más tiempo en los detalles de su vida después de recibir al Señor. Dedicó 3 versículos antes de recibir a Cristo, 5 versículos al hecho de recibir a Cristo y 11 versículos a su vida posterior. Podríamos imaginarnos una escena como esta cuando Pablo habla a la multitud en arameo. En todo su relato, Pablo enfatiza con cuidado cosas que aumentan la posibilidad de que los oyentes judíos le aceptaran. En primer lugar, su identidad. Él es judío, criado en Jerusalén, enseñado por Gamaliel y celoso de Dios, versículo 3. En segundo lugar, su actividad. Persiguió a los cristianos, versículos 4 al 5 y 19 al 20.
En tercer lugar, la identidad de Ananías. Él fue un devoto, observaba la ley y tuvo respeto por los judíos de Damasco, según versículo 12. Fue el Dios de nuestros padres que escogió a Pablo, versículo 14. En quinto lugar, Pablo oraba en el templo de Jerusalén, versículo 17. En los versículos 15 y 16, Pablo incluye los elementos básicos del Evangelio. Los oyentes que escucharon que Ananías le dijo a Pablo, lava tus pecados invocando su nombre, pudieron haber hecho lo mismo. Haber hecho lo mismo que Pablo para recibir a Cristo. Pablo no tuvo oportunidad de terminar su defensa, tal como aparece en el versículo 21, pero me dijo, ve porque te enviaré lejos a los gentiles. Esa frase y esa palabra gentil probablemente que estaba relacionada con la introducción realizada en Galacia, en Asia, Macedonia y Acaya, fue lo que enojó y enardeció a la multitud. Él estaba tratando de dar a conocer lo que había sucedido, pero dijo gentiles, ¿ya? Y en Hechos 22 se nos dice que la multitud empezó a gritar, quitad de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y dice que lanzaban polvo al aire y rompían sus ropas y hacían gran escándalo. Vamos a quedar hasta aquí esta semana y la próxima semana tocaremos Hechos 22 del 23 Hechos 22 versículo 23 a Hechos 23 versículo 10, donde veremos entonces la defensa de Pablo ante el concilio de los judíos. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias por este tiempo que hemos podido repasar su palabra, ver cómo su hijo Pablo, ahora el antiguo Saulo de Tarso, está dando a conocer el Evangelio y sin duda eso le ocasionó un montón de problemas. Que esto sea un ejemplo también para nosotros, para que seamos cristianos, que nos pongamos realmente en la brecha, que combatamos espiritualmente por el Evangelio, que no nos quedemos callados, Señor, cuando veamos que otras personas piensan que no hacer su voluntad o ir en contra de usted es algo legítimo, que nosotros podamos presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros. Bendiga, Señor, a nuestros hermanos, en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.